Hay veces que me gusta un poco salirme de la coyuntura y hablar de instituciones que son muy importantes y que de repente se nos pierden en la coyuntura el gran trabajo que hacen. En este caso te agradezco mucho, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, que me tomes la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Y cómo te va? Pues mira, con estas ganas de platicarle a la gente, ¿por qué es tan importante el Coneval? ¿Por qué herramientas como las que aporta el Coneval pues nos permiten hacer mejores diagnósticos de la realidad nacional en estos tiempos donde las creencias parecen ser superiores a los hechos, ¿no? Pues mira, el Coneval, David, es parte del acuerdo del Estado mexicano desde hace ya 11 años, Ajá. En el cual era importantísimo que hubiera una instancia independiente y autónoma que midiera la pobreza en México y que evaluara la política social. Y esto era importante y sigue siendo importante, por supuesto, porque pues veníamos de una historia pues, de algunos años, de algunas décadas, en donde pues había un solo partido, a veces los presidentes y el ejecutivo mentían, por ejemplo, en el nivel de inflación, mentían en el nivel de reservas internacionales. Entonces, pues, la democracia, a partir del 97, en donde hubo un congreso de un color diferente al partido, pues le puso un conjunto de candados, me parece, importantes al Ejecutivo, y uno de ellos es poder tener una instancia independiente que mida la pobreza y que evalúe la política social. Y es importante también lo segundo, porque pues también puede ser muy fácil, o podría ser muy fácil, cuando tú dices, oye, ¿y cómo le va a la política social? Pues si le preguntas a quien la lleva, pues te puede decir que bien, ¿no? Claro, y si le preguntas a los opositores te dicen que totalmente mal. ¿No? Veamos, en cambio, entonces, en cambio una instancia que no tiene partido, como es el Coneval, que no tiene, sus miembros no son de ningún partido, pues se puede hacer un trabajo mucho más objetivo, pero sobre todo con aras, David, de mejorar la política pública y la política social. O sea, la evaluación y la medición en el caso social tienen como elemento fundamental la mejora permanente y la mejora continua. O sea, hacer política pública, el quehacer gubernamental, pues no es fácil, la verdad, ni aquí, ni en China, ni en Nueva Zelanda, ¿verdad? No es verdad que haya un conjunto de normas, así como la Biblia, que diga, pues mire, para bajar pobreza, apriete ese botón y ya. Para mejorar... o tome tal política económico, tal otra. No es cierto tampoco, ¿no? Mira, uno está en la política pública básicamente en ensayo y error. Es decir, a ver, veamos si repartir despensas es lo mejor. Entonces, como no garantizamos que es lo mejor, hay que evaluar para ver si es lo mejor. Y después decir, mira, esto no fue lo mejor, hay que cambiar. O sí fue lo mejor y qué bueno que se haga lo que se tenga que hacer. Entonces, sí es importante, creemos nosotros, en una democracia, que haya elementos que le digan y que le ayuden con toda objetividad al presidente, a los secretarios, al propio Congreso, ayudas técnicas que les permitan tomar mejores decisiones. La decisión será del presidente, del secretario, del Congreso. Ellos tienen la facultad de tomar decisiones. Pero cuando toman en cuenta en esas decisiones políticas elementos de análisis técnico con objetividad, sin partidos, pues nos parece que puede ser una buena combinación y se pueden tomar mejores decisiones. Gonzalo, y a ver, en la medición de la pobreza, ¿cuál es la realidad nacional? Porque se escuchan los dos extremos, pero yo a veces creo que el trabajo que hacen ustedes en Coneval es muy parecido al del termómetro. Que la gente dice, oye, tengo calentura, no, se me hace que sí, a ver, pon la mano, no, se me hace que no. Y que ustedes dicen, son 38.5, y ya las interpretaciones posteriores vienen después, ¿no? Así es, y de pobreza, sobre todo el indicador de pobreza, y otra vez aquí y en cualquier lado del mundo, tiene una
o puede tener una carga importante política y emocional. Entonces, pues yo digo, como gobierno, pues va re bien, casi no hay pobreza, y el opositor dice, no, es un chorro, ¿no? O yo veo mi entorno y digo, pues no, pues en mi entorno yo no veo pobreza. Pero cuando uno mide a nivel nacional con las mejores estadísticas, pues uno le da un buen repaso al país y uno puede tomar los elementos que van bien, seguramente en la delegación Benito Juárez, en San Pedro Garza García, pero cuando tú vas a Metlatono Guerrero, cuando tú vas a San Juan Cacuc, Chiapas, pues ahí la historia no es igual a la de Benito Juárez. Entonces, sí, porque estamos hablando de diferencias de país desarrollado del norte de Europa a niveles similares a los de naciones africanas. Niveles bien diferentes. México es un país bien desigual en muchas áreas y muchas dimensiones. Entonces, cuando uno toma el conjunto del país, pues uno puede ver qué le pasa al país en su conjunto, en vez de decir pues, qué le pasa a la gente que está alrededor mío. Y en esa instancia lo que Coneval ha dicho es lo siguiente: en materia de pobreza en los últimos años pues hemos tenido resultados, yo les llamaría mixtos. ¿Por qué? Porque en la pobreza extrema, que básicamente es población con ingreso menor al costo de una canasta alimentaria y que al mismo tiempo tiene 3 carencias sociales, ya sea en materia de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda, de alimentación, 3 carencias e ingreso bajo, 3 o más carencias. Porque esa pobreza extrema, del 2008 al menos al 2016, ha ido bajando. Y ha ido bajando, no a la velocidad que uno quisiera, pero ha ido bajando, básicamente porque ha habido algunos programas, no todos, que han sido enfocados a la población más pobre y que le han ayudado a tener mejor cobertura básica. Entonces, hoy tú ves, David, en muchos hogares con piso de cemento, con drenaje, con agua, con electricidad, en la vivienda con niños y niñas que van y que asisten a la escuela primaria, secundaria, hasta preparatoria incluso. Entonces, eso ha ido avanzando en una evolución adecuada, no espectacular, pero adecuada. En cambio, la pobreza más amplia, la pobreza más amplia de los casi 53 millones de personas, es una pobreza que sobre todo tiene que ver con la evolución de los ingresos de los hogares, o básicamente tiene que ver con la evolución de la economía. Entonces, en la economía hemos tenido vaivenes, nos ha ido en unos periodos bien, en unos periodos no tan bien. En el 2009 nos fue re mal, en el 94 nos fue re mal, en el 96 nos fue re bien, en el 2014-16 nos fue mejor, pero eso ha implicado que los ingresos de los mexicanos han subido, bajado, lo cual implica no poder bajar la pobreza de una manera mucho más franca. Entonces, por eso decimos que tenemos resultados mixtos en pobreza y en pobreza extrema, lo cual implicaría, pues, acelerar el crecimiento económico, que si bien hoy estamos digamos, en mejor situación que otros países del 2.4 por ahí, pero sí necesitamos pues, un 4%, digamos, un 5%, ya no digas el 8 o 10% de China, pero sí algo que nos ayude a acelerar lo que hemos perdido en varios años. Y el segundo tema es cómo mejorar la calidad de las coberturas básicas, porque hemos avanzado en salud, hemos avanzado en educación, en asistencia, no así en calidad. Entonces, son retos y por eso decimos, creemos desde el Coneval que la evolución del desarrollo social ha tenido elementos mixtos. Gonzalo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, te mando un gran abrazo y qué bueno que me ayudes a difundir estas cosas que de repente en la coyuntura conocerlas nos hacen más fácil entender la realidad. Muchas gracias, David, te mando un abrazo. Que te vaya muy bien.